me queréis escuchar, pues estamos aquí a estas hores y no nos vamos a engañar. No hay cansado de decir que hay que respetar y de guerres ya estamos fartos oír, así que estáis bien atentos. Pero bueno, ¿qué se fala de su con lo prestoso que ella fala, de moda, de cualquier web, hasta los revistas y el altar. No sigues por ese camino, que ya sabes que yo enseguida me caliento y después hay un solo vestir, que ni cerca del momento ya te podías calentar en estas frías noches de invierno, y ayer pensaba que me iba a congelar. Me la estaría a la fiera, pues hay tiempo que te pico de noche y roques como una fiera. Si durmiera al lado de una joven dama, pero cuando despierto de una brucia, eso no vale. Claro, es una pena. Ay, si yo en la cama topara al Pedro Sánchez o Rivera, echaba fuego por la recámara. Ten cuidado, no te vayas a encontrar a la cospedal, y como Rajoy no me ha ningún sarao, igual te dan muchos ahí en el calzar. Déjate de traballar y mírate este repaso, que algo nos tendrá que contar. Vosotros no estáis fartos de ideas como el resto de la humanidad. Tú me vales, anoche agarré una bota callos y ahora juego con ellos. Tú parando de facturas y bobés y yo pensando en el mundo y el resto de las cosas atravesar. Qué tierno, Jessy Blata. En vez de vestir así, deberías llevar corbata. Ya está, ahora lo entiendo. Vivir y restarme de que yo soy tiempo que no lleno. No, ya que estoy farto ver a diario guerras y muertos en cada telediario. Ya no soy solo yo, todos tenemos la misma opinión. La Tercera Guerra Mundial, inminente. No seas aguarrero pesimista. Si todo el mundo en este pueblo sabe que toda la vida fuiste comunista. Y todo el pueblo sabe también que ella es más vieja que Matusalén. Pero por eso no te ponen nervios. Querréis desear de guerrear. Ya está bien de dar la lata. Ella que no justicia ni plata. De forma y elegante, porque este año los galanes que no se me pongan delante. Y si como te sigo sin plata, ya les tenemos en el bote. Yo falo porque lo siento. Taruku, no pienses que yo un truco. Nosotros somos serios y los demás aplomados. Querrás decir sosos y atentados. Parece que tenemos los papeles tabulados. ¡Pa' mi buena edad! Pues todos los días la puerta del infierno vienen llena que tal. Esto no se debe de mirar mal ni de manera particular, pues es un problema global. No solo guerreamos entre nosotros, sino que también con el planeta. Pues no paramos de hacer la puñeta. Da lo mismo la palabra, el uso que se haga de ella, pues todo el mundo es escalado. Guerras, conflictos, revoluciones o incluso insurgencias armadas. Hablando tiene soluciones sin haber más balas disparadas. Ya ocurrimos una idea. Vamos, Taruku, que hay que espabilar. Ya que vamos, liar. ¡Y es para tanto! ¡Hubo cosas peor! Pues en el conflicto palestino-israelí de 1946 han fallecido más de 52.300 personas. Y en la guerra civil afgana desde 1978 fallecieron más de 2 millones de personas. Y en la guerra de Somalí desde 1991 han fallecido más de 500.000 personas. En la guerra del norte de Pakistán desde 2004 fallecieron más de 56.000 personas. En la guerra civil Yeremí desde 2015 han fallecido más de 2.400 personas. En la guerra civil de Sudanesa, 2013, han fallecido más de 50.000 personas. En la guerra civil de Siria, en 2011, han muerto más de 320.000 personas. Tenéis toda la razón, quizás esparcí demasiado el mal, debo tener más corazón. Lo que tienes y hay que retirarte, y así en el mundo será algo mejor. Cuesta dar el brazo torcer, pero esta usabilla tiene razón, dame un abrazo, reina. Dámonos nosotros uno también. Alto, que estamos aquí para hablar de una canción que queremos entonar. Tenemos aquí a José Manuel que sabe todas las canciones y vamos a entonar una con él. Vamos allá. Le he puesto letra a una canción antigua, bastante antigua, que yo creo que fue la que la compuso mi abuela, y se titula La golondrina. Lógicamente va de la guerra. Golondrina, golondrina, si ves a un sirio pasar, dile que vaya tranquilo, que a algún sitio ha de llegar. Y si ves algún negrito,
dile que venga para acá, que aquí en nuestra España algún bocadillo habrá. ¡Qué bonitas son las olas del mar! Cuando por el barquita, unas vienen y otras van. ¡Qué bonitos son los drones al pasar! Cuando comienzan verás qué bonitos contemplar. Golondrina, golondrina, si ves a un pasar, diles que en este planeta no se les ocurra entrar. Y si tú los ves que lloran, tú los debes consolar. Diles que todos los conflictos en otro lugar están. ¡Qué bonitas son las armas al sonar! Pues que acuden los oídos para no poder pensar. ¡Qué bonitas que son las olas del mar! Cuando voy barquita, unas vienen y otras van. Bueno, esto se la debía a Pergentino, le debía por lo menos una. Pergentino, Pergentino, si ves al pueblo callar, dile que tú las historias siempre las vas a contar. Y si alguno te fai caso, que se pongan a pensar. Valen más niños cantando que la guerra comenzar. ¡Qué bonitos son los olores al pasar! Cuando comienzan las guerras, qué bonitos contemplar. ¡Qué bonitas son las armas al sonar! Que acuden los oídos para no poder pensar. ¡Qué bonitas que son las olas del mar! Cuando voy en mi barquita, unas vienen y otras van. Cuando voy en mi barquita, unas vienen y otras van. Esto y otra cosa, ya podemos estar más tranquilos, pues nosotros aportemos lo que pudimos. Tienes toda la razón, todavía riñendo, como lo guapo que está, los dos juntos debajo y no riendo. La cosa no va a quedar así. Vamos a pedir la paz en todo el mundo mundial y en todos los idiomas para que nos digan que lo entendió mal. Toma, va, que faite cargure estos pitos de cabella. Mira, a ver, espera, aguanta, a ver qué hay. A ver qué mareo. Esto y otra cosa. Da gusto ver tanta sintonía, sobre todo cuando tal yo mío. Déjate desbaballar a la gente y vete a jugar a la parte
tía, al centro polivalente. Yo ahí no me atrevo a ser, que esa zona también está en guerra. No te tienes que preocupar. Y es gente mayor y por lo tanto muy sensata. Para este tema tengo yo que volver, pues no lo alcanzo yo ni a entender. Lo que pasa es por la mollera y hay gente con poca siera. Una cosa está clara, teníamos a entenderse. Y si no, cada cual pensó camino, subilas por una calella y mayores por la otra. Y cuando lleguen los cruces, que señalen la maniobra, que nosotros dicen como panagora. Ahora que me jubilasteis, ¿a cuál me apunto? Des dos, y así nos dos contentos, pero que cada uno mire para lo de él. Y que sí, que dejes de hacer a festín, que si no, esto no va a tener fin. Pues con la esperanza de paz entre mayores y jubilados, volviendo a Valdesoto, que lo tengan en cuenta, vamos a retirar la herramienta y esperemos que se cumplan los nuestros deseos y que en el mundo entero impiere la paz. Por eso, señores, si me queréis a escuchar. Vengo en forma gachu y soy levantado, molesto, ablucao y atristallao. Y esto no es un enfado cualquiera, vos Valdesoto, nun hielo que hiera. Neste pueblo, que quiere ser ejemplar, apareció de quien que presta a robar. Y non lle por facer el chiste mítico, porque non falo de ningún político. Quisiera saber dónde está el castrón que mos chorizó la televisión. Viejo, pon el freno, cálmate un poco y no eches improperios a lo yoco. ¿Quieres de explicarme de qué estás falando? Si compraste una tele, dime cuándo. Lo único que en casa se puede enchufar y el radio que está arriba al mueble bar. Y debe ser la más vieja de la tierra, porque en el parte de guerra. No somos nosotros los afectados. Robáromosla a todos los jubilados. Vamos a quedar ahora con la gana de ver el programa de la Quintana. ¿Sales desde la Quintana de Pola? Ese sí que hay un programa que mola. Gracias a él, yo planto cebollino. Y la mía vecina planta pepino. Ya estás equivocando la cosa. Falo de Quintana. Pero Ana Rosa... Bueno, no principiemos con babayáis y explícame el cuento que te traes. Vamos a explicar bien claro este punto, que nosotros sabemos mucho del asunto. Y para que no haya despiste, estamos hablando de los pensionistas. Cuando crearon la asociación, ¿a quién Dios donó una televisión? Pero como la tele no prendía, el presidente pagó la avería. Luego, aquel presidente fue cesado, porque al parecer no era jubilado. Y según comenten en más de un bar, aquel arreglo quedó sin cobrar. Más tarde, en septiembre, la tele vuela, deseando a los jubilados en sin novela. Y como si fuesen del CSI preguntaren, ¿quién tiene las llaves de aquí? Como estos no eran numerosos, entre ellos estarían los sospechosos. No pudo hacer nada la policía, porque ticket de compra no había. Y como nadie pudo echar un cable, la tele ya no está y no hay culpable. ¿Cuántos detalles sabéis del problema? ¿Cómo conocéis tanto de este tema? Gracias a una persona misteriosa que al parecer sabe mucho de la cosa. Un punto llamado Antonio González revoluciona las redes sociales. Como la Siente 007
a los sus enemigos puso en un brete. Entre los pensionistas está infiltrado y denuncia cuando hay gato encerrado. Fai morir el famoso Wikileaks. Aquí tenemos Valdesoto Leaks. Lo más gracioso de esta historia fue cuando en principio la noche, con la creación de la nueva asociación en el Facebook, casualmente apareció este nuevo asiente. Una nueva asociación. Ya estoy perdida. Fala que no puedo con la mi vida. Cuando se fue el antiguo presidente, hizo otra asociación con la sociente. Aquí en Valdesoto somos perrandones. De jubilaos, 2 asociaciones. Y en vez de dedicarse a hacer calceta, dedíquese a hacer la puñeta. Pero el megollo de toda la cuestión y es que mangaron la televisión. Yo que lo pasaba de maravilla viendo en el Sálvame a Paz Padilla. Ello, puedes dejar de estar preocupado. Que pase robo, está aquí el indicado. Ahora mismo me pongo a la xera, que soy investigador de primera. Y en antes de dispersarse esta gente, topo la tele y pillo al delincuente. ¿Quién te dio a ti vela en este entierro? Dicime dónde salió este entierro. Yo mismo daréles de explicaciones, a la par que hago presentaciones. Joan dejó de ser el alcalde pedáneo y yo ahora voy a ser el sucedáneo. Acabes de cometer un error. Querrás decir que ya es el sucesor. Esta ciega vale menos por 15. Que aunque te ciega, que es vista del lince. Equivoques, te ciega, no erré. Ser sucedáneo, ¿sabes lo que lle? Y que de aquí se parece a otra cosa, pero de una manera más casposa. No voy a poder compararme con él, porque dejó muy alto el nivel. Trabajó por Valdesoto de una manera excelente, hasta que hizo el polivalente. Por Valdesoto trabajó y echó su tiempo, sin esperar ningún agradecimiento. Para unos hizo lo bien, para otros mal. Lo que piense la gente, a mí dame igual. Pienso que merece que nos acordemos de muchas cosas que por él tenemos. Y ahora agarro yo el relevo. Voy a dejar Valdesoto como nuevo. Pues, como alcalde Barrio te preste, para Valdesoto tenemos propuestas. La venta de la Salve pusieron cera y hay que hacerla en toda carretera para poder ir de faes a lo más alto, sin andar en Samás por el asfalto. Si Lugones pide fiesta local, en Valdesoto seremos igual. Mi amigo, pero como aquí no somos baballos, tenemos fiesta en el Jornal Los Callos. Tomo nota de las vuestras peticiones y de arreu principiaré con la gestión. Pero ahora lo más urgente es abrir el chigre del polivalente. Y entre las más nuevas funciones está la de hacer investigaciones. Ahora la mía mollera brillante para deducir quién y el maleante. Oye, si quieres, voy a ayudarte yo naciera. Y no soy un ayudante cualesquiera. Tengo el poder de ver el alma de la gente. Y cualquier mente, a mí es transparente. Tuve un gran maestro, que fue Rapel. Y hice prácticas con Aramis Fuster. Por ejemplo, y en si miedo a equivocarme, la mollera del alcalde voy a andarme. Con claridad meridiana puedo ver hasta lo que almorzó por la mañana. Oye, mejor almorzaré con más control que y pica para arriba el colesterol, ¿eh? Sigo mirando y veo sorprendido que de una decisión tan arrepentido. Tiene que ver con un centro. Pa' más señes, metió la pata con el centro le ceñes. Sobre eso puedo yo dar más datos. Sabemos lo que hizo el patronato. Decían que mantenerlo ya era caro, pero eso mucha siente. Eso no hay muy nada. La de perres que tiene la casa con cello, que gastan babayae a magüello. Pero no tantes.
como para que respalde la subida del sueldo del alcalde. Ay, claro. La primera decisión salió en rana y de más sueldo quedó con la gana. Y para no llegar a fin de mes mal, tuvo que vender el coche oficial. Al no ter motorizado el Pruví, tiene que ir al pleno un monopatín. Aunque viajando en este vehículo, las rotondas no podrán ridículo. Por Dios, no interrumpir a estos neñes y que sigan contando lo de Giselle. Dicime como si les de ellos y lo que comentaron en la casa con Feyu. Dicen que había unos guajes en sin permiso y que estaban estropeando todo el piso. Y de reu toparon la solución. Pagaremos una redistribución desde Pilates para el polivalente, aunque allí los suelos no tan calientes. Con razón dicen los gobernantes que los suelos fríos son conservantes. Y los del judo, pa' Carballín. Que se joda el que no tengan que dir. Y ya que el que no quiere no se conforma. Si viven corriendo, poninse en forma. Pero cuando quiere el pueblo a uno y montársela de Fuente Ovejuna. Sí. Más de 1000 firmes cogió la protesta. Y algunos partidos dieron respuesta. Al final tuvieron que pedir disculpas. Y a los informes echaron los golpes. Dieron para atrás y el centro volvió a abrirse. ¡Hala! Pero los ocupas tendrían que irse. Bien, fueron corriendo y entonces pidieron disculpas. Y no los toparon. Pues está decidido que con la ayuda del pecado voy a resolver este tinglao. Pues desde ahora voy a ser el tu ayudante. De xuro vamos dar col maleante. Y como hay que en principiar per d'algún llau, vamos a falar con aquel tan callao. Con la mio dote sobrenatural, estoy viendo que casi hay un funeral. Como en una película de vaqueros, estoy viendo una historia de pistoleros. De xuro fue que Pistola en Riestre robaron la tele aprovechando cualquier despieste. Escucháis tontos, ya estáis confesando. Y delante de mí, para el presidio andando. Alcalde, vas quedarte con les ganes, que lo que fales pasó fai semanas. Resulta que un paisano de Tiroco, que por daquello non sé, tornó un yoco. Estaba allá abajo en el llagarón todo simpático y de repente saltó ya el automático. Dentro de su coche, sélo con certeza, quiso meterse un tiro en la cabeza. Pero en Tiroco, los sesos son duros y la bala rebotó en Sinapur. En fin, que pareciera un caso raro, volvió para el Chigre a tomar un cacharro. Pensaron que estaba de cachondeo. Y de aquí en dicho, tú no te das fuego. Y como no quiere la cosa, volvió a poner los pies en polvorosa. Fue para el coche a hacer otro intento. Menos mal que la quien estuviera atento. Ahora, todos piensen, incluso el rey, Valdesoto y la ciudad en Silley. Estaba yo cierto con la mi visión del caso que pasó en el Llagarón. Pero como sigan pasando allí cosas de estes, va a parecer un salón del oeste. Como saques lo este a colación, voy a falarte yo de la mi visión. De la tu visión, falo yo si quieres, que ni una mula delante ves. Calla, guaja, que aunque no me atiendo, y mejor que mucha gente comprendo. Al oír falar del Jonxano Oeste, recordé una cosa de mucho preste. Elena fue para los Estados Unidos y en Valdesoto estamos convencidos que gracias a este pueblo solidario recibe el tratamiento necesario. Y es que cuando este pueblo se pone, no nos paren ni con un cañón. Falando de cañones y de motos, estamos orgullosos aquí en Valdesoto de dos motos que van para campeones porque corren como un par de leones. Borja arrasó un par de campeonatos, dejando a los demás estupefactos. Y Pablo en el Nacional fue segundo. De algún día será campeón del mundo.
Y como sé que soy irresistible, pues si de alguno pretende moza, pues yo estoy disponible. Pues si topes buen mozo casadero, pues pedí que te lleve de crucero. Porque este pueblo agora y la pera, y por fin en Valdesoto hay naviera. ¿Tú? ¿Qué diaños de naviera estás falando? ¿Que Valdesoto tiene mar? ¿Desde cuándo? Si por tener no tenemos ni río, el crucero va a salir del río. Oye, vieja, escucha este baballo. Tenemos mar desde que se inunda el Bayo. Y este año la inundación fue bona, más grande que el embalse de Tresora. La última vez que se inundó, allí no podía en pie ni los gasoles. Ay, no me dices nada que no supiera. ¿Pero qué fue eso de la naviera? Ahora te doy las explicaciones. Después de muchos días de inundaciones, Fausti, que yo era pan muy gallolero, pensó poner en Bayo un gondolero. Entre caseros fue creciendo el tema y decidió afrontarse el problema. Pero en redes sociales se anunciaron y al día siguiente en Bayo quedaron gente de Valdesoto y Carballí. Fueron todos juntos pel mismo camino. Ya me está entrando picor en las narices y no voy creyente todo eso que dices. Valdesoto y Carballín asuntaos. Desde más lo viera yo en tiempos pasados. Mira, lo único que comparten, estoy segura, son las ganas de trasladar al cura. Puedo explicárselo cualquiera. Allí estaban los dos, a cabera. Pero el tracamundio entonces fue más gordo. Faltaban tan a lancha para el tresbordo. Fausti, entre la aclamación popular, en un bote de goma, fízose al mar, con una tabla, haciendo de remo, quiso atravesar de un a otro extremo. La gente gritaba y daba palmas. Parecía que estaba en las Olimpiadas. Y aunque a veces la cosa tuvo fea, arribó en puerto aquella odisea. De esta forma creóse por fin el ferry Valdesoto-Carballí. Y por si esta historia no valía, 3/4 de hora cortaron la vía. Los periódicos mostráronse críticos y al día siguiente aparecieron los políticos. Calla, calla. No había algún entre ellos que preguntaba cuándo salía el crucero. Y hay otro. Pues yo no cedo. Si hay agua por medio, dará que un nedo. Venga. Calla. ¿Cómo no me llevarán a mí de Bueno. pero allá todo el año entero! Ya me veo yo, tira la cubierta, secándome con unas cuerdas. No. Malte más, nun seguir con la vilordia. Nun te acuerdes del buque Concordia. Lo de Cibar con niño de este año. La comedia al 15 no quiere apaño. Lo que cayó este año, un avión. Los Alpes franceses fue la cuestión. Un chiflao para quitarse de en medio quiso poner al esos penes remedio. Y no se le ocurre otra cosa al penco que estrellar el avión con todo el mundo dentro. Si hay que viajar con un majareta, al más volver a ir en bicicleta. En bicicleta aquí no hacen esmofes. En Valdesoto vamos en carroces. Y no los carroces cualesquiera. Entonces lleven en riba mucha sierra. Son unos carroces despampanantes. No les hay en Asturias semejantes. Sí, de verdad. Este año ganó como ya era antes, con Charlot, que guerreaba con tunantes. Y gracias a este premio van despacio, empatados a premios con los del Bar Palacio. Pero que no se relaxen por ello, ¿eh? Que vienen emburriando a los de Castillo.
Y también con que ellos se llegaron. Y los de los marotos. Y bendición. Les escueles, y lo que hay. Y caberos. El que da de chiripa y los policías. Y ahora ya no dan ni guapi. Y casa Carlos, que volverá. Entre todos fan un desfile rotundo. No hay otro mejor en todo el mundo. Aunque no lo veo en ninguna ocasión, esta vez tengo de dar la razón. Hablando de las fiestas hay que acordarse que el cura de este pueblo tuvo un desfase. En otro de los rollos macabeos de la iglesia prohibió tirar los fuegos. Si sigue quitándoles tradiciones, este pueblo va a cortar y... ¡Ay, el favor! Bien. Un esfavall. Va a decir esas burraes mejor calle. Si sigue quitándoles tradiciones, este pueblo va a cortar les donaciones. De que este cura no lle como yo, Camila Pólvora siempre me encantó. Ay, ay. Y Pólvora va a tener que usarse de xuru para sacar a la comisión del apuro. Que queden 6 mozos, si no un entrasiente. Igual los carroces son diferentes. Y solo saldrá Siricio con la moto, porque no va a haber fiestas en Valdesoto. Con les carroces quedó plasmado Fernández, presidente del Principado. Plasmó cuando en antes las elecciones vio que ya eran tan grandones. De ellos quiso hacer el recorrido, pero el rapaz hízolo confundido. Y es lo que pasa a toda esta gente, que a veces anden a contracorriente. Si estaría confundido el maniega, que la felicitación navidiega hízolo en la lengua de muchos pueblos, pero no en la lengua de los dos vuelos. Los que nos debieron de visitar son los que voten el pueblo ejemplar. Otro año más nos quedamos a las fuertes. Pero eso, tiene que hacernos más fuertes y seguir intentándolo por más años, aunque va que hacer de ellos apaños. A ver si los del ayuntamiento se deciden una vez de tanto cuento y sofiten a nuestra candidatura por todo lo que se va por la cultura. Ya que los xuraos ven menos que yo, y si no un colombres, ¿por qué gano? Para que el premio Princesa llegue al fin, lo mejor es tener un buen padrín. Y para que el padrino se llanta más chollo, cuando llegue Pascua, queda el bollo. Llevo un cacho escuchando fatures, chismes diversos y demás aventuras. Pero del robo que investigamos, nada de nada. Y los hilos, estamos para lo que estamos. Date tranquilo, alcalde, y no te quemes, que los hidros damos para otros premios. A estas alturas, a nadie se escapa que ponemos Valdesoto en el mapa. Desfilamos por muchos lugares, solo nos falta cruciar los mares. Y en Portugal reblincamos la tira, desde Mogadouro a Lisboa y a Mira. Y aunque presumir no quiero, en España somos la imagen de Xero. El gran problema de estar tan viaseados y es que de ellos están lesionados. De xuro no tuviera pasado nada si se hiciera una pretemporada. Gracias a esto somos reconocidos y este año 2 premios están recogidos. Merecimos un galardón na tella por desearnos desfiles la pelleya. Y también tuvimos que ir a esta sesión para que nos dieran el premio Timón. De nuevo pido que me presten atención, que acaba de venirme otra visión. Y en esta ocasión lleve mucho alcance, porque estoy viendo un apasionado romance. ¡Ay, sí! Y una cosa preciosa. Isabel, la de Porcelanosa, va a casarse en breve con Vargas Llosa. Pero ¿quién me extraña una cosa? ¿Cómo se arreglará la Filipina de todo lo que pilla y es cosa fina? Esa, para ver si con el vestido blanco primero mira y os la cuenta al banco. No la veremos en una revista de la mano de
de algún parao o de algún pensionista. Pues va a ser que no. Pero yo veo en esta boda misteriosa que un de ellos sí que se apellida Llosa. Pero no el otro día del matrimonio, juraría que estoy viendo a Ángel Antonio. El matrimonio que ves Tizagal y es más bien de corte municipal. Foro y PSOE, en antes no se víen. Paciense piciae, siempre que podíen. Pero últimamente llévense per bien. Firmen acuerdos día sí y día también. Ay, rollito. Y ya dicen que los amores riñidos, de seguro al final, son los más queridos. Y es que en el Ayuntamiento de La Pola hay más partidos que en la Liga Española. Y tuvieron que contratar en prácticas aún que dominar en las matemáticas. En el gobierno también hay que sumar que no sabemos quién va a gobernar. Ni con ecuaciones diferenciales salen las fuentes en general. Al PP da apoyo Ciudadanos, que al fin y al cabo son primos hermanos. El PSOE quiere a Podemos aliados, pero estos más que primos son cuñados. Y mientras tanto, Rajoy de presidente. Y no hay nada diferente. Tanto que se acabó el bipartidismo y al final seguimos con lo mismo. Y en Cataluña están aproximados. Que en Polera más estaban empecinados. Digo todavía están empecinados. Si todo lo fan a esta velocidad, el más, la independencia, no la verá. De todo esto que faláis no fala Lola, ni de Rajoy o del alcalde de La Pola. Estamos hasta el gorro de política. Podemos echarnos ya de hacer tanta crítica. Tranquila, que hay temas más importantes y para nos mucho más interesantes. Gracias a los guajes de la cantera, este año el Sporting subió a primera. En sin perres y en sin poder fichar. Pero, baje, con Molinón a reventar. Y es que no hay afición más bona que la del Sporting, la Mareona. Y cerca, otra afición que mete miedo. Son los aficionados de los viejos. Hasta cuando se jugaba en tercera, el Tartiere estaba hasta la bandera. En la amarga. Y por fin el Llovieu logró subir. Los patatales salir. En breve, ya no será una quimera volver a ver un derbi en primera. Como siempre, estáis perdiendo el norte. ¿Qué? ¿Que no sabéis hablar nada más que de deporte? Quieta ahí, ¿no? Que no solo hablamos, que deporte también lo practicamos. Y aunque la cosa estaba un poco fea, por fin pusieron en cancha al Villareja. Cancha está pidiendo al Valdesoto, que el Principado hizo el robo. No sabía que para jugar al balón había que pagar la contribución. Y viene Olivi con un subidón que ni que el campo fuera el del Molinón. Debió pensar que había petróleo debajo del prao. Acabóse, ya me tenéis farto. Estoy casi al borde del infarto. Voy a daros la última ocasión para confesar el robo de la televisión. Como no confiese de ninguna persona, bato la comedia delante mi pachirona. Alcalde, vaya a los malhumores. No van a pagar sustos por pecadores. Aquí en Valdesoto hay mucho erudito. Y darreu que cuelgue en San Benito. Sin dir más yoñe, el año pasado, ¿da quién de la comedia fue acusado de ser el autor del comunicado que pusieron una iglesia en el tellao? De eso la iglesia, la comedia y es inocente. Que aquí les cosas decimos desde frente. Y a cualquier vecino hay que hacer crítica. Inventamos una rima satírica. Y hay que tirar a la quien de la orella. La reu y son unos versos la vieja.
Y si no tenéis sentido del humor, podéis quedaros en casa mejor, porque los siglos siempre ellos dieron caña al alcalde y al presidente de España. Pues ya que de la vieja estáis falando, cierto ye que llevo ya un cacho pensando en el tema de la puñetera tele y hay que bastante mal me huele. Falabais de quien que todo lo sabe y que en el internet os da la clave. ¿Y mamá? Y digo yo, si tarta tan enterado no sabrá tanto porque está implicado, ya lo estoy yo notando en este diente. El culpable de todo esto está aquí presente. A ver. Que si estuviera aquí, puedes suponer que lo descubriría con el mío poder. Y de tanto mirar, casi me mareo. Y por mucho que miro, no lo veo. Igual no diriges bien el huello. Igual lo que te fai falta y un espejo. Y así verás ya al ladrón al que me robó la televisión. Yo casi que voy descargando, que de tanto mirar ya me estoy mareando. Y en sin pruebes, a mí no me pilláis, con dos palmes de narices os quedáis. Al final resolvióse el altercado. Ha visto que el de internet y el pecado. Y de mientras siguen sin dar la cara, la nueva comedia ya se prepara. Si Dios quiere y Pepi nos da permiso, seguiremos con el mismo compromiso de contar todo lo que pasó en el año y de rimos hasta del mismo diaño. Convidaos quedáis, si tenéis a bien, a la comedia del año que viene. Chingáis los cencerros y rebrincáis lo que podáis. ¡Claro, que falta el crucero! ¡La tele! ¿Dónde está la tele? Ya que salen Falta la tele. La metí al final. de Dios, que muchas gracias por haber venido. Otros años damos alguna placuca, pero estamos en crisis. Gracias por haber venido. Creo que pusisteis alguna beluca para que nos respetara el tiempo. Gracias. Nosotros vamos a agradecer a Oli, que todos los años, a Oliva, José Ramón Oliva, que todos los años nos escribe la comedia, este año una vez más y muy bien, y a Pergentino, que escribe la de los niños. Y gracias a todos por venir, que es lo importante.